Ahora, yo lo que quiero mostrarles a ustedes es que esa columna de fuego que guió a Israel es un tipo del mismo Espíritu Santo que ha venido guiando a la iglesia. Ustedes lo buscan allí en el libro de San Juan, como en el capítulo 14 dice que mandaré mi espíritu, no les dejaré huérfanos, yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Y el Espíritu Santo en una parte dice nos va a guiar, en otra parte dice nos va a recordar todo lo que yo les he dicho, todo un repaso de todo lo que Jesús había hablado. Les va a recordar todo. El Espíritu Santo les va a guiar a la victoria. Ustedes lo ven, eso mismo que ustedes ven allí, que aconteció con el pueblo de Israel, que es lo que nosotros vemos en el capítulo 9 de Números, verso 16. Mire cómo dice allí en el número 9, dice entonces, así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, que permanecía acampados. Ahora fíjense ustedes, no era una cosa de ellos, era una cosa de la guianza del Espíritu, y es lo mismo. Si usted ignora que es el Espíritu Santo el que iba guiando a la iglesia, pues usted va a creer que la iglesia es un cuerpo humano, que es un cuerpo como una empresa, que la gente tiene que prepararse para dirigir esa empresa. Pedro era un pescador, pero era lleno del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo guiando a través de Pedro, a través de Pablo, a través de cada mensajero de esos. Ven ustedes, esto es importante, que nosotros nos demos cuenta que lo mismo que aconteció con Israel, ese Israel terrenal es un tipo del Israel celestial. Ustedes ven ahí en el libro de los Hechos, para no leerles tanto, pero les voy leyendo estos versículos para que ustedes vayan ahí en los Hechos, en el capítulo 1, ahí de los Hechos, estamos para no leer mucho. Dice así, en el verso 4, les leo esta porción. El capítulo 1, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ven ustedes? Y para no leerles mucho, leemos acá en el capítulo 2, donde dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Era la misma columna de fuego, pero asentada sobre cada uno de ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Esa fue la promesa que Él hizo, que no se fueran, que no fueran ellos a empezar una obra sin Él, sin la presencia de la columna de fuego. Porque podrían decir, oye, pero si ya Él nos bendijo, ya sabemos quién es el Cristo, ya sabemos que Él nos mandó a predicar su nombre, ya sabemos cuál es el nombre, ya sabemos todo eso, ¿para qué vamos a perder tiempo esperando la columna de fuego? Podrían haber sido el argumento de algunas personas. No podemos perder tiempo en esto, yo me voy a predicar, yo me voy a hacer la obra. Y esa persona por su cuenta no iba a hacer nada, porque es la misma columna de fuego del Antiguo Testamento, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el que ahora estaba aquí en estas lenguas de fuego para guiarlo, y él era el que sabía lo que iba a hacer. Cuando llegó ese momento, ¿qué eran los pasos que había que dar? Los pasos que habían que dar fueron los que el mismo Espíritu Santo dio. Se levantó Pedro, que no era el más inteligente de todos, no era el más preparado, no era el más estudiado, sino un hombre lleno del Espíritu Santo. Se paró y le dijo a la gente que preguntaban, ¿y esto qué es? Esta gente está borracha. Digo, no. Esto fue lo que el Señor prometió. ¿Ve? Este Cristo, este Jesús que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y esto es lo que está sucediendo. Y cuando la gente ve eso y dice, pero bueno, ¿y entonces qué debemos hacer? Arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro se levantó. Es el instrumento, ese fue el paso que el Espíritu Santo tenía para ese nuevo paso donde 3,000 personas más se añadieron a la iglesia por una obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Quién era el que seguía haciendo la obra? Pues tenía que ser el Espíritu Santo el que venía haciendo la obra. Y eso es lo mismo que ustedes ven allí con el gran perseguidor en el capítulo 9, léanlo allí. Capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿Qué fue eso? La misma columna de fuego. Se le presentó en forma de luz, de columna de fuego. Era más resplandeciente que el sol. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo la columna de fuego? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor. ¿Ve la decisión que tomó este hombre allí? Una decisión completa
verdadera, real, cuando tú tomas esa decisión en tu vida, tú vas a tener el respaldo del Señor. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, listo para hacer lo que tú me digas. Y no me importa lo que piense el sumo sacerdote, que llevo las cartas de él aquí. No me importa lo que piensen todos los demás. Yo quiero hacer lo que tú me digas. Y allí entonces es cuando la persona se rinde al Señor. Y entonces el Espíritu Santo le dijo qué era lo que había que hacer. Ya él se fue a un lugar, Dios le mandó una persona allí para que orara por él. Recobró la vista. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue lleno del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, ¿qué aconteció? La columna de fuego abrió una obra entre los gentiles a tal grado que Pablo llegó a decir que él podía hacer una obra, hizo una obra mucho mayor que todos los apóstoles juntos. Y no estaba exagerando. Mientras que los apóstoles se quedaron en Jerusalén esperando que Cristo viniera para establecer el reino, él estaba estableciendo iglesias por un lado, por el otro, y ese hombre no descansaba, ese hombre iba por todas partes, predicando hasta que dice en una parte, lo he llenado todo con el Evangelio. Eso es un ejemplo tremendo de un hombre rendido al Señor. Y el Señor lo iba ayudando para formar todas esas iglesias, proveyendo los lugares, proveyendo los ministros, proveyendo el dinero. ¿Quién iba proveyendo todo eso? La columna de fuego. Y así fue hasta que ya terminó él allí y se fue a Europa. Ya ustedes ven que él quería llegar a España, si ustedes lo ven en la Biblia, pero no pudo llegar allí porque en Roma le decapitaron. Pero vean ustedes, ahí estaba la columna de fuego guiándole, es el Señor. Y después pasa a Ireneo y pasa a cada uno de ellos, y como el hermano William nos los dice en un mensaje que estaba leyendo, bueno, no lo traje aquí, sustentados en el desierto. No lo traje, este es otro. Sustentados en el desierto, que él dice, si es exactamente ese mensaje, donde él habla allí que como la columna de fuego fue guiando, fue dirigiendo de un mensajero a otro, de un pueblo a otro, hasta que llegó a Estados Unidos. Y allí en Estados Unidos, esa columna de fuego hasta se dejó fotografiar con nuestro hermano Branham. ¿Y qué aconteció allí también? El hermano William dice, bueno, aquí el hermano Branham nos da en la página, vean la página 400, hay varias, pero le voy a leer 471, aquí. Nos está mostrando aquí en la 471 del libro de los sellos. Márquenlo por ahí, porque hay otros mensajes más claros, pero el que yo tengo por aquí a la mano es este. Él dice, entonces comencé a llorar cuando él vio aquello que dice que cuando él se le enredó toda la cuerda y él comenzó a llorar y que Dios, el ángel lo reprendió. Dios, perdóname, yo soy tan torpe, perdóname. Tenía esta cuerda y en la mano tenía un zapatito de niño muy pequeño. La cuerda que tenía en la mano era como del grueso de un dedo, como de 1 centímetro. En el agujero del zapatito tenía como 1 milímetro. La cuerda tenía como 1 centímetro y yo estaba
tratando de meter esa cuerda en ese agujero. En eso la voz me dijo: no puedes enseñar las cosas sobrenaturales a los bebés. No puedes enseñar las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. Déjalos, no sigas insistiendo en hacer eso. Entonces me alzó, me colocó en un lugar muy elevado, donde había una reunión, parecía una carpa o una especie de catedral. Yo miré, y así a un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño. Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía, ya ven que esa columna de fuego que fue fotografiada estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Estaba hablando con alguien más arriba. Se fue volando de donde yo estaba. Se movió la columna de fuego, que eso es lo que dice el hermano William allí en ese mensaje sustentado. Se movió la columna de fuego y no supieron hacia dónde se movió esa columna de fuego, pero él la vio que se movió hacia una carpa. Él la vio que se movió sobre esa carpa. Dice allí: se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre esa carpa. Vean ustedes, te encontraré allí. Esto será la tercera etapa. Y no se lo dirás a nadie. Y ahí sigue él, pero ustedes leen después